Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad, una situación sumamente especial, importante para nuestro programa, de gran trascendencia en definitiva, a pesar de las dificultades con las que nos estamos encontrando en nuestra querida Argentina. Hoy tengo el gusto y el honor de que esté en nuestro programa, que ha estado otras veces, un gran amigo, un gran argentino, un maestro, en definitiva. Me refiero al doctor Claudio Escribano, un hombre de gran trayectoria, totalmente comprometido con el país, primero como periodista. Él nos va a contar algunas de las cosas. Lo conocí hace varios años, a mi querido amigo el doctor Claudio Escribano, cuando era 40, cuando escribía en el diario La Nación como analista político los domingos entonces, en la calle San Martín. Ha sido presidente de la Academia de Periodistas, subdirector y integra el directorio del diario La Nación. Es académico de Ciencias Morales y Políticas, donde dictó una conferencia magnífica cuando se incorporó a la misma. Pero además, presidente de la AREPA, un hombre que defiende la libertad, que defiende los derechos que la Constitución establece, las instituciones, la república, el federalismo. Bueno, ¿por qué? Si sigo con esto, no vamos a poder analizar con el doctor Claudio Escribán, un gran amigo, querido amigo, la situación circunstancial, donde estamos un día antes del cierre de las alianzas. Bueno, los argentinos seguimos confrontando cuando en realidad lo que hace falta es que sigamos estudiando o que pensemos estudiar en serio, como lo ha hecho él, que encontremos puntos de coincidencia en los cuales, a lo mejor no todos, pero que nos debemos analizar con seriedad y responsabilidad, pensando en los 46 millones de compatriotas. Por eso, querido Claudio, te quiero agradecer profundamente tu presencia hoy en nuestro programa, que tiene 20 años, has estado tal vez, una vez incluso analizamos el aporte, los 200 años de la Academia de Medicina, donde vos dices magnífico artículo en tu diario, donde 14 médicos colaboraron en la salud del mundo. Así que introdujeron mejoras en la medicina mundial. En la medicina. Y hoy tengo el gusto de que estemos analizando esta situación a un día de los cierres de las alianzas y a 11, 12 días de las candidaturas nacionales. Querido Claudio, te agradezco mucho y te preguntaría a vos que seguís escribiendo, seguís analizando, seguís estudiando y seguís enseñándonos a los que aprendimos muchas cosas de tu trayectoria, de tu hombría de bien, de lo que queremos para nuestro país. ¿Cómo estás viendo esta situación? Que es preocupante, sin duda. Así que yo te dejo que vos analices y a los colegas periodistas, ¿cómo lo ves en cuanto al análisis? Me parece que es uno de los momentos de mayor desolación que la política nos está dando a los argentinos. Desde mi perspectiva, lo que representaba a la familia Kirchner era un caso perdido antes de que asumieran el poder en 2003, por los antecedentes morales de la gestión que habían realizado en Santa Cruz. De modo que lo que tenemos que examinar hoy más en particular es lo que la oposición tiene para ofrecernos. Y yo recuerdo pocas actitudes más infortunadas
y las del jefe del gobierno de la ciudad a días de una elección en la provincia de Córdoba, proponiendo una alteración del orden interno de esa coalición que no es una coalición de gobierno. No alcanzó en ningún momento, Juntos por el Cambio, a ser una coalición de gobierno, sino que es una mera coalición electoral. Insisto, estamos desolados y estamos hartos de la política argentina. De ahí el acierto de un hombre que ofrece tantas dudas por sus desbordes emocionales, como Javier Milei cuando habla de la casta política. Pero acierta al señalarla con ese nombre de manera crítica. La ciudadanía está padeciendo como nunca en todos los órdenes. No se puede salir a la calle después del anochecer ni en los lugares que se consideraban más seguros. ¿Vos no crees, querido Claudio, perdón, una pregunta, que todos tenemos una obligación a mi criterio, que es reconocer este tema de que nos hemos equivocado? A mí me tocó representar, o ser gobernador de mi provincia cuando el presidente de la Nación fue el doctor Alvarado. Primera etapa, 83, 84. Pero creo que la política, como, o por lo menos los políticos, cumplían su palabra, por lo menos tanto, al cual se refiere como el pacto de autonomía, se cumplió estrictamente con la alianza, con la alternancia, es decir, y después nos tocó representar en el Senado de la Nación a mi provincia junto a un gran argentino que fue el doctor Juan Ramón Aguirre. Pero es que la palabra ha sido quebrantada innumerables veces en la política argentina, y el último ejemplo es este caso deplorable del señor Rodríguez Larreta pretendiendo alterar el orden interno de Juntos por el Cambio a días de una elección en Córdoba. No digo que desde mi perspectiva vayan con el mejor candidato posible en esa provincia, no, lejos estoy de decir eso, pero estaba designado por el partido. No hay partidos políticos orgánicamente constituidos, salvo en algún sentido el radicalismo, y no en todos lados. Juntos por el Cambio se divide permanentemente en respecto de la integración de las listas. ¿En cuántas provincias ahora sabemos de la renuncia del presidente del grupo en la provincia de San Juan, de Santa Cruz? La crisis de los partidos políticos en la Argentina es una crisis de orden mundial, pero acá todo siempre es más grave. El COVID trajo un grado de inflación que desconocíamos desde hacía muchos años en el orden mundial, pero no con las tasas que tiene la Argentina. El impacto de la guerra en Ucrania por esa brutal invasión rusa hizo daño en todas partes, pero lo hizo mayor en la Argentina. El COVID produjo un deterioro de la economía argentina como en todas partes, pero de manera mayor. La crisis de los partidos políticos es tal que yo me pregunto si no ha sido una pena que el presidente de la Cámara Nacional Electoral haya sido entrevistado antes por el doctor Romero Félix, y que su turno me parece que debió haber sido siguiente al mío, porque por momentos me pregunto si aquí, a través de un gran acuerdo, el Congreso de la Nación no debería votar la declaración de los partidos políticos en estado de asamblea, porque todos mienten respecto del número de sus afiliados.
Se ha bajado el número de partidos políticos en el país. 700 partidos. ¿Es serio eso? Bueno, un Estado, una declaración de los partidos en estado de asamblea obligaría a todos a empezar desde cero. Yo pido que el tema comience a ser estudiado. Hace mucho que no se habla de estado de asamblea en los partidos políticos. Recuerdo que la revolución que derrocó a Perón en 1955 estuvo abocada al tema entre 1956 y 57 y no se llegó a nada. Creo recordar que en los años 70 viene en otro gobierno militar y no precisamente con las intenciones en las cuales fundo mi propuesta de análisis, no de que se lleve exactamente a cabo, pero que se examine si no debemos empezar nuevamente desde cero respecto de la constitución y funcionamiento de los partidos políticos y con un contralor muy estricto respecto de ello. Hablo de un contralor a través de la justicia electoral, desde luego, dotada de todos los elementos necesarios para poder cumplir un papel efectivo. Sí, con el doctor Alberto Alavía, Hablaron de este tema. hablamos del déficit. Él escribió un artículo en tu diario sobre los 40 años. Sí, pero no abordando. No. Y él escribió un libro que fue el que tocamos ese día, tocamos esta cuestión. Y la verdad es que los partidos en general creo que tendrían que hacer una reformulación en cuando a las cuestiones que hacen a los afiliados, etc. Y los órganos de Contralor, en definitiva, también el Congreso Nacional ha decrecido en ese aspecto porque hace 5 meses prácticamente no está funcionando o no está analizando. Y respecto de la designación de autoridades y respecto de la elección de los candidatos, yo he hecho una crítica muy severa por lo absurda de la posición de Rodríguez Larreta, que este fin de semana realmente ligó una cantidad de sablazos por parte de todos los intérpretes de la política argentina como hacía tiempo no había percibido que otro político lo recibiera tanto. Pero ¿qué papel cumple el señor Mauricio Macri imponiendo a su primo como candidato a jefe de gobierno de la ciudad, un hombre que viene de ser intendente de Vicente López? ¿Por qué? Porque yo me siento de otro mundo cuando el señor Facundo Manes dice que todo el mundo se pregunta por qué no es candidato a vicepresidente o a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No doy crédito a la osadía de hacer esta manifestación a un hombre que no ha hecho ningún aporte a la política argentina y que con el tiempo que ya lleva en el primer plano no me imagino que pueda ser ninguno serio, que se dedique a su profesión. ¿Qué hace la líder de la coalición cívica pronunciando declaraciones apocalípticas y que afectan la honorabilidad de los miembros de los partidos con el cual el suyo tiene alianzas y con dirigentes que le tienen temor? No vaya a ser que haga unas nuevas declaraciones de escándalo. Todos cumplen un papel realmente tristísimo en la política argentina y aparto al frente de todo. Esos para mí están juzgados desde 2003. Ahora, querido Claudio, yo comparto tu crítica a los políticos. Yo reconozco, y en el libro es que yo reconozco que me equivoqué. El otro día, un periodista de mi provincia escribieron toda la etapa de los 40 años de una manera. Y bueno, lo importante es que uno se esté tranquilo, haber dio cuenta, exacto, con los errores que podamos haber. Yo reconozco
que en este momento lo que nos hace falta, realmente, cuando das la palabra, no decir una cosa en la campaña, pero después, y sobre todo seguir estudiando. Yo creo que también hay mediocridad. Por ejemplo, yo puedo respetarlo, Javier, Jay, tú, naturalmente, me excluyó, no tengo ningún problema en ese aspecto. Yo lo que creo es que a lo mejor no compartimos forma de pensar su política económica. Yo digo, ¿dónde, cuántos países hay? A ver, plantea. Yo ni estoy de acuerdo con el Estado gigante, pero tampoco con el Estado inerte. Desde luego. Yo creo que acá tenemos que respetar lo que dice la Constitución, que un Estado árbitro, un Estado promotor, un Estado que evite que los más fuertes eviten por delante. La educación, la salud, la justicia, la defensa. Pero que y la seguridad también. Pero desde luego, esa es la primera función del Estado, la que le da razón de ser, de arbitrar entre nosotros para que las cuestiones y los conflictos que se produzcan entre, entre los miembros de una comunidad no se resuelvan necesariamente por la violencia. Alguien que con el monopolio de la fuerza pueda hacer de árbitro. Yo estoy de acuerdo. Trazar un programa y comprometerse a cumplirlo ante la sociedad. Pero no le fue tan mal a Arturo Frondizi cuando llegó al poder con una ciudadanía que esperaba algo e hizo inversamente lo contrario. Y es eso por lo cual hoy se lo recuerda. Haber cambiado por entero las propuestas que él tenía respecto de materia petrolera y de industrias básicas, petroquímica y demás. Y por eso los recordamos, pasó a ser una figura realmente de las importantes de la historia contemporánea de la Argentina. Y qué decir del candidato riojano que con las patillas de Facundo Quiroga llegó a la Casa Rosada e hizo totalmente otra cosa. Pero si las medidas que realmente el país necesita que se tomen, hay que ocultárselas a la sociedad para llegar al poder y cambiar, entonces estamos ante un doble problema. La sociedad debe cambiar. Esta sociedad con piqueteros a quienes le pagan para que la gente no vaya a trabajar. En esta sociedad en la cual se desalienta el estudio y se desalienta la producción y el trabajo, es una sociedad en la cual no solamente hay problemas en los órganos públicos que lo hacen posible, sino también en la sociedad misma. De modo que yo creo que el panorama nuestro es difícil, dificilísimo, y hay que poner toda la energía para hacer un cambio. E incluso como la dejé afuera de la crítica, le pregunto la señora Patricia Bullrich, ¿qué hacía los otros días sacándose una foto al lado de un abogado respecto de quien aquellos que presuntivamente van a votarla lo consideran un abogado impresentable? Yo digo, Claudio, por supuesto, yo creo que la crítica hay que plantearla. Y creo también que es fundamental que tratemos de pensar en el mediano y largo plazo, pero con cuestiones que sean fundamentales, principales, o hablar de la educación, de la salud, de la seguridad y los órganos de control. Yo creo que luego ahora han intervenido, le dan facultades extraordinarias a aquellos que asumen la intervención. Y otra cosa que creo que tenemos que, para que tenemos que dar una gran trascendencia es a la política internacional en estos competitivos de los estados. Yo creo que esto es fundamental. Tú hablaste
Carlos Menem, La política internacional es tan importante que a veces uno debería preguntarse si no habría que primero trazarse una política internacional y en función de ella disponer qué vamos a hacer respecto de la política interna. Es de enorme importancia. Ahora vamos a seguir del brazo de dictadores, vamos a seguir del brazo de regímenes que no han hecho más que castigar a las respectivas sociedades, o nos vamos a entender con las potencias centrales, que son aquellas y de cuyas sociedades tenemos mucho para aprender. Me parece importante dejar en claro lo siguiente. No es que estemos, por algo que hemos dicho en nuestra charla, que estemos en contra de los acuerdos políticos. Por el contrario, no hay destino para el país si no es sobre las bases de un acuerdo muchísimo más amplio del que hasta ahora hemos podido ver en algún momento del siglo XXI. ¿Pero para qué? ¿Y cómo? ¿Con qué ideas? A 5 días o 10 de una competencia electoral, presentar a la sociedad un acuerdo político sin saber para qué, yo creo que eso es una manifestación de inmadurez de los dirigentes políticos que han formulado y los que han respaldado la propuesta también. ¿Sabes por qué creo que es? Porque el error que cometemos los políticos es pensar muchas veces en los que piensan como uno, y uno tiene que tratar de crear la unidad dentro de la dirección. A lo mejor no puede coincidir en 10 puntos, pero puede coincidir en 3 o 4, que es lo que yo creo que tenemos que hacer. Y de hablar de las cuestiones que verdaderamente preocupan a la sociedad. Totalmente. El desempleo, la inflación, la inseguridad. Hoy la inseguridad es de una gravedad que no es menor a la de la inflación. No puede ser que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras mujeres, nosotros mismos, no podemos salir más que unos pasos de nuestras casas sin correr el riesgo muy serio para nuestras vidas. Eso ocurre en el Gran Buenos Aires, eso ocurre en Rosario, esto ocurre, señor Rodríguez Larreta, en los lugares teóricamente más seguros de la ciudad que usted gobierna. Y la gobierna muy mal en materia de seguridad. Creo, lo último, Claudio, querido, creo que es fundamental que la seguridad, que una cuestión indelegable del Estado, se cumpla. Yo creo que esto es fundamental. Gracias a la vida, la seguridad individual es la número 1. Totalmente. Y yo te quiero agradecer porque viste cómo es el tiempo en todo esto. Se nos ha ido el programa, pero tenemos que volver porque creo que tenemos que ser claros, sinceros y manifestar con total tranquilidad lo que uno siente, lo que uno piensa, y en lugar... Y con absoluta franqueza, porque no vaya a hacer que en lugar de nosotros, no por quedar bien, sino hablen otros que no crean en los principios fundamentales de la República y de la democracia. Totalmente. Te agradezco enormemente, querido Claudio. Muchas gracias. Es un placer, como siempre, acompañarte. Yo te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. En estos pocos segundos que me quedan, lo primero que tengo la tranquilidad espiritual es que este programa hoy se ha vestido con la presencia de mi querido amigo y maestro, el doctor Claudio Escrivá. Algunos podrán disentir o coincidir con su postura, como la mía. Y creo que él, y también lo decimos en este programa, estamos pensando que los argentinos, en lugar de destruir, tenemos que construir. Pero para eso hace falta generosidad, espíritu de grandeza y pensar en las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Termino diciendo que estamos a pocos días del cierre de las alianzas, de las candidaturas. Esto es secundario. Yo lo he dicho permanentemente que las candidaturas son las que nos deben preocupar. Nos deben preocupar nuestro compromiso y nuestra obligación con los seres humanos. Y tenemos que trabajar en ese sentido. Saber escuchar, saber recibir que los que no coinciden con nosotros no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios simplemente. Y tratar de pensar en el mediano y largo plazo. Yo decía el otro día que hablaba del 2040, no, yo no voy a estar, pero creo que es el espíritu que debe primar en este momento. Por supuesto que tenemos que transitar este presente y el inmediato futuro, pero tenemos que pensar en nuestros compatriotas, en los seres humanos que tienen el instrumento del voto, con el cual pueden elegir a la gente que creen que pueden manejar con conocimiento, con honradez y con espíritu de servir al ciudadano a los 46 millones de gente. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.